Asignatura. Diseño de instrucción. Trabajo presentado por Fernando Enrique Vázquez. Tema a trabajar. La educación de las matemáticas a través de problemas de aplicación dentro de un contexto diario. Objetivos. Objetivo general. Plantear un modelo de situación-problema como una unidad facilitadora para así poder fortalecer el pensamiento numérico y variacional, en los educandos de la institución educativa John F. Kennedy Manzanares Caldas. Objetivos específicos. 1. Valorar modelos de situación-problema para corresponder el pensamiento numérico y variacional con la unidad facilitadora solidaria dentro los procesos de aprendizaje de los educandos. 2. Examinar el impacto de la implementación de la propuesta en el entorno escolar dentro de los diferentes niveles académicos. 3. Plantear estrategias que posibiliten la motivación a los educandos y a la comunidad a una cultura de análisis para la solución de problemas. Contenidos que se presentarán en el desarrollo de estas temáticas. Contenidos conceptuales. 1. Los números naturales. 1.1 Operaciones con números naturales: adición, sustracción, producto y cociente. 2. Los números enteros. 2.1 Operaciones con números enteros: adición, sustracción, producto y cociente. 3. Los números racionales. 3.1 Operaciones con números racionales: adición, sustracción, producto y cociente. Contenidos que se presentarán en el desarrollo de estas temáticas. Contenidos operacionales. 1. Los números naturales. 1.1 Operaciones con números naturales: adición, sustracción, producto y cociente. Aplicabilidad en problemas. 2. Los números enteros. 2.1 Operaciones con números enteros: adición, sustracción, producto y cociente. Aplicabilidad en problemas. 3. Los números racionales. 3.1 Operaciones con números racionales: adición, sustracción, producto y cociente. Aplicabilidad en problemas. Contenidos que se presentarán en el desarrollo de estas temáticas. Contenidos actitudinales. 1. Establecer habilidades y destrezas para el manejo de las operacionalidad y su aplicabilidad dentro de contextos diarios. 2. Ejecutar un buen ambiente de trabajo a través de la aplicabilidad dentro de su ejecución y manejo temático. 3. Manejo de valores diarios como respeto, cumplimiento, tolerancia y trabajo de equipo. Estrategias didácticas para la aplicación de estos ejes temáticos. 1. Se utilizará las actividades lúdicas para el apropiamiento de estos contenidos temáticos a través de juegos como el monopolio, el dominó y la lotería.
2. Se ejecutarán estos juegos dentro de contextos diarios que el educando maneje para su aplicabilidad y establezca sus destrezas y operabilidad dentro de un problema y cómo se abordará un problema para dar su resolución. 3. El apoyo de medios tecnológicos y audiovisuales para que estos den un apoyo didáctico y práctico dentro de la aplicación de estos temas dentro de ejecución de problemas prácticos. Actividades para la enseñanza de las matemáticas. El método para enseñar matemáticas depende del educando. Según la psicología cognitiva, los métodos para enseñar matemáticas deben adaptarse al desarrollo evolutivo del niño para así facilitar el interés y la comprensión de esta área. Lo anterior implica una progresión entre lo concreto, pictórico y abstracto. 1. Utilizar material concreto. Un método efectivo y además divertido para que los niños aprendan a resolver operaciones matemáticas, consiste en utilizar objetos concretos como palitos de helado, carritos o cualquier material que despierte el interés de los niños o que tengas a la mano y sirva de oportunidad para introducir o ampliar conceptos matemáticos. 2. Enseñar a través de dibujos y pegatinas. Motricidad fina. Otra estrategia para enseñar matemáticas ajustada a la etapa pictórica, es por medio de ilustraciones y pegatinas. Con esto se busca que el niño resuelva operaciones matemáticas mientras dibuja o representa el problema matemático. Esta es una actividad que favorece tanto las habilidades matemáticas como las destrezas de motricidad fina. 3. Aplicar las matemáticas en el entorno cotidiano. Los pequeños aprenden mejor con experiencias prácticas, por lo que es ideal enseñar las matemáticas en sus entornos de aprendizaje. El hogar y el aula están llenos de objetos cotidianos a través de los cuales los niños tienen la oportunidad de comprender conceptos y resolver operaciones básicas como contar, sumar y restar. En casa, una sencilla receta de galletas con chispas de chocolate puede traducirse en la oportunidad para ejercitar en los pequeños destrezas como el cálculo del tiempo y la temperatura para cocinar, la cantidad de ingredientes y las medidas de todos estos en peso o volumen. Objetos cotidianos como los vasos, ollas, cajas de cereal y embudos, se prestan para introducir o afianzar conceptos geométricos como cilindros, cubos y conos. Recursos para la enseñanza de las matemáticas. Infantil, de 0 a 6 años. Las aventuras de Troncho y Poncho, vídeo para que los más pequeños empiecen a familiarizarse con las operaciones con números naturales. Pelayo y su pandilla, material didáctico multimedia interactivo para que los alumnos empiecen a practicar el manejo del ratón a la vez que trabajan las series numéricas. Tus primeros números, actividades con las que los niños podrán aprender que los números sirven para contar todo lo que deseen, juguetes, coches, animales, personas, etc. Primaria, de 6 a 12 años. Matemáticas simpáticas y actividades y ejercicios en los que los alumnos podrán trabajar las operaciones básicas a través de problemas que plantean diferentes personajes. Mercado matemático mágico, recurso con actividades y ejercicios para trabajar las fracciones y los decimales. Hay 8 niveles de dificultad. Matemáticas, web en la que los típicos problemas no se plantean como tales, sino como retos. Hay disponibles aplicaciones para desarrollar las estrategias necesarias para solucionarlos. Matemáticas simpáticas 2, actividades interactivas de matemáticas ideales para repasar los números naturales y sus operaciones algebraicas básicas, así como la medida de peso barra masa. Problemas matemáticos, conjunto de ejercicios, juegos didácticos y problemas matemáticos en los que se trabajan los conceptos matemáticos principales.
Secundaria, de 12 a 16 años. Teorema de Pitágoras, web en la que el alumno puede aprender el teorema de Pitágoras y comprobar sus aplicaciones prácticas. Juegos matemáticos, web con distintos ejercicios para trabajar la lógica matemática como seriaciones, secuencias, rompecabezas geométricos, ecuaciones con palabras, etc. Tocamates, web en la que se proponen actividades para practicar las matemáticas a través de ejercicios en los que es necesaria aplicar la creatividad en la manipulación de objetos. La importancia de las matemáticas para la vida, vídeo ilustrado sobre la importancia de las matemáticas. Recursos para la enseñanza de las matemáticas. Infantil, de 0 a 6 años. Las aventuras de Troncho y Poncho, vídeo para que los más pequeños empiecen a familiarizarse con las operaciones con números naturales. Pelayo y su pandilla, material didáctico multimedia interactivo para que los alumnos empiecen a practicar el manejo del ratón a la vez que trabajan las series numéricas. Tus primeros números, actividades con las que los niños podrán aprender que los números sirven para contar todo lo que deseen, juguetes, coches, animales, personas, etc. Primaria, de 6 a 12 años. Matemáticas simpáticas y, actividades y ejercicios en los que los alumnos podrán trabajar las operaciones básicas a través de problemas que plantean diferentes personajes. Mercado matemático mágico, recurso con actividades y ejercicios para trabajar las fracciones y los decimales. Hay 8 niveles de dificultad. Matemáticas, web en la que los típicos problemas no se plantean como tales, sino como retos. Hay disponibles aplicaciones para desarrollar las estrategias necesarias para solucionarlos. Matemáticas simpáticas 2, actividades interactivas de matemáticas ideales para repasar los números naturales y sus operaciones algebraicas básicas, así como la medida de peso/masa. Problemas matemáticos, conjunto de ejercicios, juegos didácticos y problemas matemáticos en los que se trabajan los conceptos matemáticos principales. Secundaria, de 12 a 16 años. Teorema de Pitágoras, web en la que el alumno puede aprender el teorema de Pitágoras y comprobar sus aplicaciones prácticas. Juegos matemáticos, web con distintos ejercicios para trabajar la lógica matemática como seriaciones, secuencias, rompecabezas geométricos, ecuaciones con palabras, etc. Tocamates, web en la que se proponen actividades para practicar las matemáticas a través de ejercicios en los que es necesaria aplicar la creatividad en la manipulación de objetos. La importancia de las matemáticas para la vida, vídeo ilustrado sobre la importancia de las matemáticas. Recursos para la enseñanza de las matemáticas. La matemática forma parte del desarrollo integral del individuo, pero este hecho no es evidente en sus primeros niveles de estudio. En este artículo de reflexión, se muestra una investigación cualitativa, reflexiva con sustento documental que da elementos sustentables que permiten que la matemática contribuya en el desarrollo integral de los estudiantes de educación inicial. Se concluye que la pedagogía integral es un apoyo para la enseñabilidad de la matemática, inmiscuyendo la imaginación y sensibilidad del individuo con la vida y la matemática, utilizándola para darle explicación a los fenómenos. Los juegos en la enseñanza de la matemática permiten desarrollar la personalidad, formar en las diferentes áreas del currículo, desarrollar social, psicológica, sensorial, motriz y cognitivamente, integrándose con la cotidianidad del estudiante, desarrollando sus potencialidades, psíquicas, emocionales,
cognitivas y formando un individuo en valores y con amor por la matemática. Juegos didácticos. Clasificación de los juegos. Juegos prácticos. Corresponde la etapa sensomotora. Comprende desde los 6 a los 18 meses y consiste en la repetición de secuencias bien establecidas de acciones, sin propósito alguno, solo por el hecho de sentir placer al dominio de esas destrezas motoras. En la medida en que estas acciones empiezan a tener un propósito, los juegos prácticos se transforman en juegos simbólicos. Juegos simbólicos. Corresponde a la etapa preoperacional. Comprende desde los 2 años aproximadamente. Son aquellos en los que el niño disfruta de imitar acciones de la vida diaria, como comer, bañarse, hablar por teléfono, entre otros. A través de estos juegos se desarrolla la representación, la asociación, el lenguaje, la socialización y sirve de medio para canalizar emociones. Hacia los 4 años aproximadamente el juego simbólico comienza a hacerse menos frecuente, esto ocurre en la medida en que el niño se integre a un ambiente real. Juego de reglas. Corresponde a la etapa de operaciones concretas. Comprende desde los 6 a 11 años aproximadamente. Esta forma de juegos es más colectiva y está constituida por reglas establecidas o espontáneamente determinadas que se realizan con 2 o más personas. El juego de reglas marca la transición hacia las actividades lúdicas del niño socializado, ya que en estos se someten a las mismas reglas y ajustan exactamente sus juegos individuales los unos a los otros, a diferencia del juego simbólico en el que los niños juegan cada uno para sí, sin ocuparse de las reglas de los demás. Juegos sensoriales. Auditivos, visuales, táctiles, silbidos. Por ejemplo, juegos en los que la música nos guía o identificar figuras. Juegos motores. Carreras, saltos. Por ejemplo, el pañuelo, el primero que llegue a la meta, etc. Juegos intelectuales. En los que actúa la imaginación, la resolución de problemas, la curiosidad. Juegos intelectuales. En los que actúa la imaginación, la resolución de problemas, la curiosidad. Juegos didácticos. El juego didáctico puede ser definido como el modelo simbólico mediante el cual es posible contribuir a la formación del pensamiento teórico y práctico de las estudiantes y a la formación de las cualidades que deben reunir para el desempeño de sus funciones, capacidades para dirigir y tomar decisiones individuales y colectivas, habilidades y hábitos propios de la dirección y de las relaciones sociales. Juegos profesionales. Son aquellos juegos que podemos comprar, que han sido elaborados por empresas especializadas. Estos pueden ser transformados y adaptados para su uso en el aula. Todo lo que hacemos en el aula, en grupos cooperativos, es importante. Para evaluar podemos. 1. Evaluar el trabajo del grupo. Como profesores evaluamos cada situación dentro del grupo y los alumnos evalúan cómo fue el trabajo de cada miembro del grupo. Esto podría ser utilizando una escala para que indiquen qué tan eficiente fue el trabajo tanto de sus compañeros como de ellos mismos. 2. Pruebas grupales e individuales. 3. Murales de desempeño, donde se registran las cantidades de aciertos de los grupos. Estos murales pueden ser por temas o por personajes históricos relacionados con el tema que estamos tratando. Este último es interesante ya que no solo tendremos el factor motivación sino que también trabajaremos un aspecto importante como es la historia de las matemáticas.
Crearemos un mural con el nombre del matemático, A, que trabajó con el concepto y colocaremos datos de su biografía. Luego pondremos los nombres de los grupos y llevaremos el desempeño de ellos. Al final le entregaremos un certificado a los grupos con el nombre del matemático. 4. Competencia entre grupos. Podemos crear competencias, donde mezclemos los miembros de los grupos y mediante juegos de mesas, preguntas, evaluar el aprendizaje de los conceptos. Esto es una manera divertida de hacerlo, ya que la mayoría de los niños y niñas les gusta jugar. Esta estrategia no solo evalúa sino que afirma los conceptos y les permite hacer la transición de memoria de corto plazo a largo plazo.